Vamos a ir a la palabra, voy a intentar no dar muchas vueltas. Si usted quiere puede anotar algunos pasajes, nos vamos a centrar solamente en Primera de Pedro 2, del 1 al 10, pero el resto de los pasajes si usted quiere anote, así no se pierde, ¿está bien? Vamos a centrarnos ahí, pero prioritariamente yo lo que voy a leer antes es Levítico 6, ¿está bien? Porque es la base de que nos va a dar para el otro. Así que Levítico 6, sabemos que es Antiguo Testamento, sabemos que si bien el Antiguo de alguna manera ya ha sido cumplido por medio de Cristo, no así los principios quedan afuera. Es decir, cuando Jesús vino, dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por consecuencia, tanto la ley como todos los estatutos que se desprenden de la misma ley ya han sido cumplidos en Cristo. Por lo cual nosotros no tenemos necesidad de intentar cumplir la ley. Ya en el pasado no la pudieron cumplir nuestros antepasados, nuestros padres, mucho menos lo vamos a hacer nosotros. Para eso vino el Señor. Pero los principios en el Antiguo, porque para que se entienda mejor, en el Antiguo está el Nuevo escondido. Entonces los principios del Antiguo se siguen cumpliendo. Levítico 6 está hablando de, bueno, de algunas leyes, no vamos a entrar en eso, pero nos vamos a fijar en una que se llama leyes de los sacrificios, y yo simplemente voy a leer algunos pasajes. A partir del 9 dice 6:9, manda a Aarón a sus hijos y diles, está hablando Dios a través de Moisés, dice: esta es la ley de los holocaustos, el holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, el fuego del altar arderá en él. El 10, el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. El 11, después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras ropas, sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El 12, el fuego y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará los holocaustos sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El 13, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El 13 hace un hincapié importante. Habla de un continuo presente. Fíjese, no está hablando de que se va a apagar, de que se puede llegar a apagar o de que... No, dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Amén. No vamos a entrar mucho acá, simplemente que de acá se van a desprender lo que vamos a hablar. Yo tiendo a armar a veces los mensajes por serie, así que yo le he puesto esto: apasionado por su presencia, así que los próximos que tenga que venir a compartir con ustedes aquí van a ser abocados a esto mismo. Hoy vamos a hablar sobre el sacerdocio real, por eso vamos a ir a Primera de Pedro, pero el punto acá es, en Levítico, que este fuego que permanecía en el altar era el mismo fuego que acompañó a todo el pueblo de Israel, era esa columna que se mantenía encendida de noche. De ese mismo fuego, si usted mira para atrás, vamos a leer ahora los libros, ¿no? Éxodo, se va a dar cuenta que ese fuego era fuego de Dios. Y los sacerdotes tenían que procurar mantenerlo encendido. Amén. Pero no era fuego que ellos habían hecho. Punto importante. No era un fuego que ellos habían generado, sino era que era el fuego del Señor el que estaba ahí. Y si bien había todo un protocolo, que vemos que el sacerdote se vestía de manera con ciertas vestiduras, pues se cambiaba, se volvía a poner otras ropas, era el sacerdote mismo el que procuraba mantener ese fuego. Entonces,
como punto de partida en nuestra vida acá sería lo que hay en nuestro altar. ¿Son brasas o es realmente un fuego encendido? Porque a partir de que vino Cristo a nuestra vida, vino a morar el Espíritu Santo. Ese es el fuego que habita dentro nuestro. Como lo hizo en el antiguo, el Señor lo hace en el nuevo. El mismo fuego, de diferentes formas, si usted quiere decirlo, pero es el mismo fuego. Es el mismo fuego que el Señor provee en el antiguo para su pueblo, ahora el mismo fuego que se enciende en cada uno de sus hijos en el nuevo. No lo producimos nosotros, es el Señor. ¿Amén? Ese es el punto. Pero ¿cómo lo mantenemos encendido? Sobre eso vamos a hablar. Entonces, vamos a ir a Primera de Pedro. Y Primera de Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que hemos renacido de nuevo. El 4. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Lo que Dios dice acerca de nosotros. El 9 dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si vamos arriba, ese es el 9, pero si vamos arriba, en el 5, o leo el 4, dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como, ¿qué cosa? Casa espiritual. ¿Y sacerdocio qué? Santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, parte de nuestra identidad no es que solamente somos ovejas, no es que solamente somos, como bien lo dice acá el pasaje, santos, siervos, o mejor dicho, hijos de Dios. Somos hijos de Dios, por lo cual Dios, en su soberano poder, en su soberana voluntad, nos ha constituido un real sacerdocio. Y es real porque pertenecemos a un reino, no a este, al reino del Señor. Entonces somos real sacerdocio. Ahora, quiero que no se me confunda, porque hay muchos personajes por ahí con el tema de las doctrinas hebreas y toda la cosa rara, en donde pareciera ser que hemos vuelto a la religión, a Roma, y nosotros somos los sacerdotes, los que intervenimos entre Dios y los hombres.
Pero no es necesariamente así, sino que es por medio de Cristo que nosotros nos constituimos sacerdotes. Amén. Entonces, tenemos que indagar un poco también en el Antiguo Testamento para entender un poco el tema, y vamos a simplificarlo porque si no tendríamos que ver muchos detalles. Pero Dios había dado instrucciones precisas a Moisés en su primer santuario o tabernáculo, por lo cual estaba el atrio, que era un patio grande, una sala grande, vamos a suponer que es esto. Tenemos el lugar santo, que el lugar santo podríamos poner donde está el banco, ahí había una primera tela, ese es el lugar santo, y acá sería el lugar santísimo. Entonces acá reposaba el arca del pacto, acá reposaba la presencia de Dios. El sumo sacerdote solamente llegaba hasta el lugar santo. Aunque bueno, hay algunos historiadores que dicen que podía llegar hasta el lugar santísimo, pero generalmente nadie vivía para contarlo eso, según el Antiguo Testamento. Pero lo que entendemos acá es que cuando el Señor constituyó en su momento a los sacerdotes, que eran principalmente de la tribu de Leví, por eso levítico, y principalmente la familia de Aarón, en adelante, lo que vemos es que estaba el sumo sacerdote como principal, que era el que llegaba hasta el lugar santo, pero había otros sacerdotes atrás, que eran los que se ocupaban también de la administración del tabernáculo. ¿Está bien? Entonces, para que se entienda, tenemos el atrio, el lugar grande, donde estaban todos los sacerdotes, lugar santo y el lugar santísimo donde reposaba la presencia de Dios. Amén. En estos dos últimos, y es lo que a nosotros nos interesa, porque estos dos últimos se vuelven accesibles. Antes solamente podían entrar los sacerdotes en todo lo que era el tabernáculo, no podía entrar la gente, solamente ellos ofrecían los sacrificios, solamente ellos de alguna manera hacían la adoración al Señor, ellos ministraban, el resto del pueblo solamente permanecía de la puerta, digamos, de la tela para afuera, de lo que era el tabernáculo, y el que, digamos, más acceso tenía era el sumo sacerdote, que generalmente era el que caía, porque si la ofrenda no era aceptable para el Señor, no vamos a entrar en todas las ofrendas, pero si la ofrenda no era aceptable para el Señor, el sumo sacerdote era que, pum, quedaba ahí, lo sacaban con la cuerdita porque se escuchaba el vibrazo, ¿no es cierto? Ahora, a partir de la persona de Cristo, como vemos en Mateo 27, 51, dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Entonces lo que vemos acá es que una vez que Cristo es ofrecido a sí mismo, fíjese, como sumo sacerdote, Él se ofrece a sí mismo por el pueblo, por todos, dice, no por el mundo necesariamente, por todos. Él es la ofrenda, y ese sacrificio que es aceptable para el Señor, para el Padre, es la ofrenda que hace que el velo caiga. Ahora, donde nosotros no podíamos acceder, podemos acceder. ¿Por medio de qué? Del sacrificio de Cristo. Amén. Entonces, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, como dice Pablo en Colosenses 2:17, búsquelo después, es una sombra de lo que había de venir, pero ya se cumplió. Entonces, Hebreos 10, de 19 al 23 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos de corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Entonces lo que vemos es que el Señor, por medio de Él, nos constituye sacerdotes. El Padre ya lo había dicho a Moisés anteriormente. Recordemos que Jesús, que cuando vino a la tierra, ¿qué dijo? Dentro de todo lo que dijo. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este es el Padre. Amén. Entonces el Señor vino
a cumplir lo que el hombre no pudo, a establecer y a cumplir lo que el primer Adán no pudo hacer. En Éxodo 19 del 5 al 6 dice: ahora pues, está hablando el Padre a Moisés, y fíjese lo que dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz, dice Dios, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Fíjese los dos términos que dice a lo último en el 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Mateo 15, hablando con los sacerdotes de ese tiempo, que eran los fariseos y los escribas, quienes tenían acceso a la palabra, quienes eran los que ministraban en el templo, le dijo: este pueblo de labios me honra. Bueno, antes dice en realidad hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías. Entonces dice después: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Isaías tal vez es más claro sobre donde habla Jesús. Isaías 29:13, que es el pasaje que está hablando Jesús. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Quiero que no se enoje conmigo, no se ponga mal. Al contrario. El meollo del asunto acá, o lo que Dios me ha dicho que debo transmitir, es cómo nos acercamos al Señor. Porque hablamos de hacer señales, hablamos de todo lo que Jesús mandó a sus discípulos. Pero nos quejamos porque no vemos milagros, o porque vemos cosas a veces que vos decís: este hace milagro, no hace, le alarga el dedo, le acorta la oreja, no sé. ¿Será o no será? Pero si realmente anhelamos ver esos milagros, si realmente anhelamos ver aquello que el Señor puede hacer a través de cada una de nuestras vidas, pero principalmente a través de su pueblo, porque somos un cuerpo, deberíamos procurar, ¿qué es lo que soy yo en el Señor? Porque si yo no conozco mi identidad delante del Señor, yo poco puedo hacer. Es decir, si yo no conozco mis habilidades, no puedo saber qué trabajo puedo hacer o qué podría llegar a estudiar para una carrera tal, hablándonos un poco para que se entienda un poco más. Entonces, el Señor nos dice que somos real sacerdocio, o tenemos un sacerdocio real porque pertenecemos a su reino. Entonces, lo que deberíamos procurar, porque hoy pasa mucho, se ve más que antes, supongo yo, capaz que antes era igual, no sé, porque acá el Señor ya lo dice, así que seguramente ya pasaba en aquel tiempo, que este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Es decir, podemos hacer mucho alarde de adoración, de alabanza, mostrarnos recontra piadosamente, poner, yo qué sé, cara de tristeza cada vez que entramos acá al templo, no sé, o afuera, porque hoy con las redes sociales está muy de moda. Hoy me saco foto con un pobre, acá dándole el pan, después me fui. El resto no le importa, pero la cantidad de me gusta y cantidad de comentarios: oh, gloria a Dios por todo lo que pone, todo lo que hace el hombre o la chica, eso está muy de moda. O fingir una vida que no nos llevamos. Nos sacamos una foto con nuestra pareja así, con nuestro cónyuge, y hermosa toda la foto, mostramos un esplendor matrimonial terrible, pero los vecinos saben que vuelan las ollas, de noche hay, no sé, vuelan los muebles. Entonces, podemos fingir un montón de cosas, lo hacemos con el Señor, podemos engañar a nuestros hermanos, podemos engañar a nuestros familiares, pero recordemos que al Señor no podemos hacer eso. Cuando le damos a veces tarea a algunos adolescentes, a ver si hay algún adolescente acá, no puedo decir, después me pega, hay algunos jóvenes por ahí, pero entonces me dice: no, es que yo lo hice del corazón y el Señor sabe.
Amén. El Señor sabe, conoce nuestro corazón. Pero el problema no es ese pasaje que lo reutilizamos continuamente. El Señor conoce mi corazón. Ese es no es la solución, es el problema. Porque el Señor conoce mi corazón, sabe si yo podía estar dando más o no. Sabe de qué manera le estoy fallando y cómo estoy intentando engañar a mis hermanos, o a mis familiares, o a quien sea. Porque Dios conoce mi corazón. Entonces, si Dios conoce mi corazón, debería ser más una carga. Debería ser una preocupación para nuestras vidas. Ya me fui del tema, volvamos para acá. Entonces, en Éxodo ya el Padre, ¿qué es lo que deseaba? Vosotros me seréis, ¿qué cosa? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Y después dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Fíjese la palabra, santa. Yo no voy a entrar en esto, después el mensaje que seguramente va a seguir, vamos a hablar más del tema de la santidad, pero a veces hablar de santidad parece que hablamos de legalismo, para algunos, ¿no? En las redes sociales es así, uno dice santidad y ya en toda una tira de comentarios que son legalistas. Pero la santidad bien entendida, que es parte de nuestra naturaleza espiritual, porque el Espíritu Santo mora dentro nuestro, y si el Espíritu Santo es santo, ¿nosotros qué somos? Somos santos. Peor sería tener un espíritu. ¿Espíritu de qué? Espíritu del otro. Entonces, la santidad es parte de nuestra naturaleza, parte de nuestra identidad. Sacerdotes es parte de nuestra identidad. Entonces, como sacerdote es parte de nuestra identidad, en Hebreos 4, 14, 15, anote nomás, yo voy a pasar por arriba. Yo leo el 16, nomás dice Hebreos 14, 16, dice que por medio de Jesucristo, ¿qué cosa podemos hacer ahora? Alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es nuestro sumo sacerdote, como se hablaba anoche, el que intercede, está intercediendo por nosotros, pero por causa de él, todos los que estamos acá somos sacerdotes y es que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Entonces tenemos una responsabilidad, amados. Si queremos realmente que ocurran grandes cosas en nuestra vida, los avivamientos anteriores o renacimientos en algunos casos lo va a encontrar diferentes términos, pero porque la palabra avivamiento es muy moderna, anteriormente tenían otros términos, usted se va a dar cuenta que había un pueblo, una iglesia en particular, que era entendida de cuáles eran sus rasgos, de cuál era su identidad delante del Señor, que provocó tal cosa. Entonces, está todo muy lindo que tengamos, por ejemplo, sin desmerecer por el chelo acá, hermosa la alabanza, pero si nuestros corazones no están entregados al Señor, si lo que hacemos no fluye de un corazón que busca agradar al Señor, no que espera la bendición, porque la bendición es una consecuencia, sino que lo anhela a Él, a nuestro amado Señor, como lo que más necesitamos. Siempre le decimos a los chicos y a las chicas que si primeramente no se enamoran del Señor, seguramente se van a equivocar cuando se pongan de novio. Porque primeramente debe gobernar en mi corazón el Señor. Si no gobierna el Señor en mi corazón, lo más probable es que yo me deje guiar por mis emociones, mis sentimientos. Entonces, ¿qué es lo que hacía un sacerdote? Adán y Eva eran sacerdotes, fueron los primeros sacerdotes, porque ellos administraban la creación del Señor. Entonces, desde ahí podemos desprendernos a Abraham, podemos ir hasta David, podemos ver todos los anteriores también, Moisés. Pero el sacerdote, ¿qué era? Un representante, quien representaba a Dios entre los hombres, el representante al pueblo ante Dios, era responsable de que lo que leímos en Levítico, el que se hace cargo de intimar con Dios, hacer que haya leña en el altar continuamente, de tal manera que el fuego no se apague. Y ese altar es nuestra casa, ese altar es nuestro corazón, ese altar es nuestra familia, ese altar es esta casa. Todo el lugar donde nosotros estamos se transforma en un altar. No porque lo sea,
sino por nosotros. Entonces, el sacerdote era un representante de Dios ante los hombres. El sacerdote era responsable de mantener el altar encendido. El sacerdote, como dice 2 de Corintios, del 5 al 21, no lo voy a leer, anote nomás, es un reconciliador entre Dios y los hombres. Se sigue manteniendo, fíjese, del antiguo al nuevo. Por eso en el nuevo está escondido en el antiguo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que se encargaba? ¿Qué era el sacerdote? Un representante, repaso, un responsable ante el altar del Señor y un reconciliador. Pero básicamente lo que él hacía era adoración e intercesión. Adoración, abad, la palabra de la raíz. ¿Qué significa abad? Significa cultivar, trabajar y adorar. Cultivar o cultivo viene de cultura también. O cultura se desprende de acá. Entonces, una cultura, por ejemplo, sería el conjunto de cultivos, la cultura. Entonces, una cultura de una sociedad está llena, sembrada, abad, de lo que los hombres siembran. Es sencillo, o sea, de un campo lleno de manzana, o de árbol de manzana, va a haber manzana. Entonces, la palabra abad abarca cultivar, trabajar y adorar. No me quiero ir demasiado. Entonces, en términos generales es adoración. La primera palabra que aparece como adoración en la palabra del Señor es Génesis 22:5, cuando vemos a Abraham que lleva a Isaac para sacrificarlo, porque el Señor se lo había pedido a su hijo, y dice que iban a subir a adorar. Intercesión, llamar, en su vocablo original. Y intercesión significa ponerse entre. Por eso que miramos algunas versiones de la Biblia, vamos a encontrar por este punto justamente Adán y Eva, que se ponían Dios y los hombres. O sea, ellos administraban la creación del Señor. En pocas palabras, Jesús es nuestro mediador, según 1 Timoteo, como ya lo sabemos, 2:5, dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es nuestro único intermediario. ¿Qué función cumplimos nosotros? Bueno, por medio de Cristo. Por medio de Cristo es que nosotros accedemos al Padre. Por medio de Cristo es que nosotros administramos el lugar santísimo, o más bien su casa. Lo que hacemos para el Señor. Todo lo hacemos por medio de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Pero somos nosotros sacerdotes. Ese es el punto, de entender que tenemos esa identidad delante de Dios. No quiero decir carga porque si no parece que estoy agregando más ladrillos sobre la mochila. Pero nos ocupa. Somos sus hijos, nos ocupa. Debería ser una preocupación. Llamar, como dije, intercesión significa guardar, velar, interceder. Y llamar está más enfocado sobre el centinela. Que el centinela, o sea, llamar significaría centinela, atalaya o vigía. Entonces, el intercesor es el que vigila, es el que vela, es el que cuida, es el que, como lo dije, intercede. Lo que pasa es que a veces tomamos la palabra intercesión solamente para decir que yo oro al Señor y nada más. Pero la raíz aboca que yo soy un centinela. Yo debería estar resguardando las verdades del Señor. Debería estar preocupado para que se predique, se hable lo que dice el Señor en su palabra. Aún cuidando y velando por mis hermanos. Amén. Entonces, somos sacerdotes, por lo cual nos aboca la adoración y la intercesión. No esperemos que sean solamente los pastores, los líderes, los obreros, acá, los ancianos en otras congregaciones. No, nos aboca a todos. Claro que aquellos que sirven, y me apunto yo con el dedo también, tenemos una mayor responsabilidad en el sentido de que vamos a tener que dar cuenta del Señor por varias cosas. No viene al caso ahora, pero quienes están al frente modelan al resto. Una carga para... Me apunto con el dedo, no se sienta que...
Pero quien pretende estar al frente, modela. Quien pretende estar al frente debe ser ejemplo. Entonces, hablamos de sacerdocio y santidad. Bien, entonces nos aboca todo qué cosa. Mantenernos como representante de entre Dios y los hombres. Acá hablamos de evangelizar, hablamos de predicar, hablamos de ser ese testimonio vivo que se mueve por la calle, que nos vean diferente. Responsable, mi vida, primeramente. Mantener el fuego encendido en el altar, mi vida. El Espíritu Santo está acá. Pero ¿qué tengo yo? ¿Cenizas? O mejor dicho, brasas, porque como está el Espíritu Santo yo no puedo hablar que el fuego se apagó. Está el Espíritu Santo. Pero pueden ser solamente brasas que dan calor. No necesariamente un fuego. Para que haya fuego continuo en el altar, en mi altar, yo debo procurar poner leña. Yo debo procurar cultivar adoración. Shema, ser vigía de mi vida. Amén. ¿Ven cómo todo lo que estamos hablando concuerda? No son cosas raras mías. Entonces, el sacerdote es aquella persona que acorta la distancia entre el cielo y la tierra. Para que el cielo gobierne, para que el reino del Señor venga, cada uno de nosotros debe tomar la responsabilidad de ser sacerdote. De ponerse justamente en la identidad por la cual el Señor nos ha llamado. Entonces, como dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como ¿qué cosa? En sacrificio vivo, santo, otra vez, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Culto racional. Culto racional. Es nuestro día a día. Por eso Levítico habla de que de día y noche el fuego del Señor arderá. El fuego en el altar arderá. Día y noche, no se apagará. El punto es justamente ese. Mi vida debe ser un continuo fuego ardiendo en mi interior. Si no, no hay pasión por su presencia. Pero si yo no cumplo con lo que me corresponde como sacerdote real del Señor, que es adoración e intercesión, no va a pasar nada. Anhelamos avivamiento. Bueno, siguen habiendo brasa. Hay calor, se siente, hay calor. Pero ese fuego no molesta. No hay fuego. Entonces no molesta. Amén. Releemos 1 Pedro 2, del 4 al 5, dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, ¿qué cosa? Piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual. Somos piedras vivas. Nosotros todos acá constituimos lo que es la congregación, la iglesia. Si no entendemos eso, que somos piedras vivas, parte de la casa, y bueno, la casa no avanza, la casa no crece. Nos quejamos de la oración, nos quejamos de la predicación, nos quejamos de la luz, la pintura, no sé. Nos quejamos de tantas cosas como cristianos, pero no miramos para nosotros, amados. Nosotros somos piedras vivas. Somos piedras vivas. Entonces debemos hacer aquello para lo cual el Señor nos ha llamado, para ser edificados como casa espiritual. Un sacerdocio santo, para ofrecer ¿qué cosa? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales aceptables a Dios. Recaemos sobre lo mismo, nuestra adoración, nuestra intercesión, nuestra búsqueda, nuestro estar atento, velar, ser vigía. ¿Qué es lo que pasa en mi casa? No, señores, que en mi casa son todos inconversos. ¿Cómo estamos en casa? ¿Intercedemos por nuestra casa? ¿Somos vigía? Porque si no, no va a pasar nada. Si nosotros no hacemos nuestra parte, el Señor no va a hacer la otra parte. A veces queremos ser como la oveja. Dame, bendecime. Entonces, amado, esto no es un reto. Esto es una búsqueda personal del Señor. Que podamos apasionarnos por el Señor. Que podamos, ¿qué es lo que hacía que los discípulos, una vez que vino Pentecostés, descendió el Espíritu Santo? Punto importante ahí.
Ya el Señor no habita necesariamente en un lugar físico, sino que habita en cada uno de nosotros. Ya el templo no es un lugar en cuatro paredes. Nosotros somos piedras vivas, somos el templo del Espíritu Santo, cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que donde nosotros nos movemos, el lugar es santo. Nuestra actividad se transforma en algo santo, porque nosotros estamos ahí. Primera de Corintios 10:31, igualmente hace hincapié con lo que venimos hablando, en la traducción nueva de la Biblia viviente, no traducción viviente, sino Biblia viviente, otra. Es una paráfrasis, dice, en conclusión, todo lo que viene hablando Pablo en 1 Corintios. Dice en el 10:31, uno debe glorificar a Dios en todo lo que hace, hasta en lo que come y bebe. Entonces, como sacerdotes santos, cada uno de nosotros, todo lo que hacemos es santo. Si no, vamos a recaer en la dualidad que después trajo un poco de luz lo que se conoce como la Reforma, pero anteriormente estaba esa dualidad del clero y los laicos, en donde lo que hacían el clero, que eran los sacerdotes, la religión, la que todos conocemos que el catolicismo, donde vos ves que todos esos son los consagrados, ese es el clero. Y los laicos son la mujer, el hombre, el niño, del pueblo. Entonces todo lo sagrado era solamente lo que hacía el clero. Así lo establecía la liturgia de la religión. Y el resto eran los laicos, separando lo santo de lo profano, diríamos algunos. Pero eso, según la revelación bíblica, porque si no ellos están abocando al antiguo, bueno, realmente, no tenemos para ahora, pero a partir de Cristo, amado, tu vida es santa, todo lo que vos haces es santo. Por eso tu trabajo importa, tu estudio importa, tus decisiones importan para el Señor y para la iglesia. Todo lo que hacemos no es solo nos perjudica o nos beneficia a nosotros, sino al pueblo del Señor. La importancia de entender de que somos real sacerdocio y nación santa. Tus pensamientos, tus acciones, todo, de una u otra manera, golpean en favor o en contra a la congregación, al pueblo de Dios. Amén. Eso es a partir de Cristo. Si no, tenemos que irnos al antiguo, donde tenemos a los sacerdotes, los levitas por un lado, y al pueblo. Lo sacro, lo santo y lo profano. Pero eso ya no puede existir a partir de Cristo. Entonces todo lo que nosotros hacemos donde estamos es santo. No por el lugar, sino porque nosotros como hijos de Dios estamos ahí. Portamos la imagen, portamos al Espíritu Santo. Bien, no lo digo yo, lo dice la palabra, búsquelo después. Entonces, hasta acá nomás. Amado, más allá de que los maestros, los pastores están para enseñarnos y guiarnos, pero nosotros debemos entender que por medio de la palabra, lo que dice de mí. Entonces, ¿qué Dios ha depositado en mi vida? Volvemos al Levítico. El fuego arderá continuamente, siempre y cuando el sacerdote procure presentarse al Señor en santidad. Por eso habla de lino fino. En este caso nuestra santidad no es mérito nuestro, es Cristo, pero por eso pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, nuestras ofensas, y nos presentamos como sacrificio vivo para mantener ardiendo ese altar. Tarea para la casa, amado. Procuremos mantener ese fuego encendido. El Señor ya nos ha dado su palabra, está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Cristo mismo intercede por nosotros. Totalmente, si es que tenemos un corazón contrito y humillado, el Señor va a aceptar nuestra oración y nos va a perdonar de todo mal, de todo pecado. Pero debemos procurar mantener el fuego encendido. Si no, no estamos siendo lo que debemos ser. No estamos ni adorando al Señor ni siendo centinela. El llamá que es. No estamos vigilando la casa del Señor, no estamos vigilando nuestra vida. Señor, queremos agradecerte por tu palabra, agradecerte por lo que tú dispones para nuestra vida. Principalmente, Señor amado, porque a pesar de que somos inmerecedores de nada, tú nos has dado todo, Señor. Gracias, Señor amado,
porque por medio de tu Hijo Jesucristo, tú nos has constituido, Señor amado, una nación santa, nos has constituido sacerdocio, un sacerdote cada uno de nosotros, Padre, para ministrar. Padre, te pedimos, Señor amado, que podamos ser esos sacerdotes que administran el altar, Señor, que podamos administrar nuestro propio altar, donde tú has depositado tu Espíritu Santo, para que ese fuego arda, para que ese fuego sea tan grande que llene toda esta casa, que tu iglesia se levante, que tu iglesia manifieste tus virtudes afuera, Señor, para que aquellas almas que ya han sido predestinadas vengan, para que aquellas almas que están necesitadas puedan ser bendecidas, Señor, por tu poder a través de nosotros. Te agradecemos, Padre amado, porque tú nos instas, Señor amado, en cada momento que se abre tu palabra, nos instas para mejorar, para crecer, para avanzar, para nutrirnos, Señor, y para bendecirnos, Señor, con toda aquella bendición espiritual. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, te agradecemos, Señor amado, por todo lo que tú haces en favor de nosotros y que muchas veces nosotros ni siquiera las vemos ni las comprendemos. Te agradecemos, Señor, por este día.